Buenas tardes, les habla Sabrina González. Soy psicóloga organizacional, egresada de la Universidad Rafael Urdaneta hace ya 25 años. Ese es el tiempo que tengo de experiencia y formación en el área empresarial, con una maestría en gerencia de recursos humanos, otra en orientación laboral y ya próximamente doctora en ciencias gerenciales. Y vamos a estar compartiendo este momento conversando sobre un tema bien interesante, muy amplio, muy complejo, que es el liderazgo. Por supuesto, alineado con lo que es la salud ocupacional, todo lo que es la higiene y seguridad eh, industrial, en este caso. Para eso es muy importante, te recomendamos que tengas a mano un lápiz y libreta por si consideras pertinente hacer alguna anotación sobre lo que vamos a estar compartiendo la tarde de hoy, ubicarte en un lugar sin interrupciones, hacer uso de audífonos si es posible y por supuesto tener control del celular y otros dispositivos o ruidos que puedan distraerte. Muy bien, vamos a comenzar conversando un poquito sobre las definiciones o algunas de las tantas definiciones que podemos conseguir sobre lo que es el liderazgo. Eh, Quizás las más convencionales, porque más adelante vamos a revisar un poco las nuevas tendencias sobre el liderazgo, que es importante tener en cuenta, dadas las, eh, vamos a decir, los nuevos desafíos que las organizaciones y que el mundo en general está enfrentando hoy, que por supuesto hacen que el rol del líder también tenga que adaptarse y ajustarse a estos desafíos. No puede quedarse aislado de ellos porque sobre el líder está en mucho la responsabilidad de conducir y mantener a las empresas, no solamente funcionando y operativas, sino que cumplan con su misión de contribuir al bienestar de las sociedades en general. Uno de los autores o de los teóricos más conocidos que habla sobre el liderazgo es Weyrich y lo define eh, como una cualidad de influir en otras personas, un proceso de influencia que impacta a las otras personas, buscando lograr que tengan la mejor disposición posible y el entusiasmo necesario para conseguir metas que sean grupales, no individuales, sino grupales. Ya esto nos plantea una mirada interesante porque implica que el líder requiere de cualidades, características y también de herramientas para lograr influir en esas personas y para lograr mantener a esas personas conectadas con esas metas grupales, lo cual hasta el momento no ha sido nada sencillo. Hasta la fecha todavía se está estudiando cómo es que se da ese proceso de influencia que además es bidireccional, es entre el líder y sus seguidores y además los seguidores hacia el líder, porque ambos se coinfluyen en la medida en que están en ese proceso de liderar y liderarse. Y por supuesto, está la otra disertación que no termina sobre cómo alinear metas personales o individuales con metas grupales, porque no es sencillo, sobre todo cuando muchas personas en el día a día no están claras o no están conscientes de cuáles son sus propósitos personales. Y ese es un primer elemento. También eso está empujando a que se hable de nuevos enfoques o nuevos estilos de liderazgo, que los vamos a ver más adelante. Otro teórico muy consultado es Stoner y Freeman, que habla más bien de un liderazgo gerencial como un proceso de dirigir actividades laborales en los miembros de un grupo y de influir en ellas. Este concepto es un poco más técnico, pero no deja de mostrarnos la influencia
que necesariamente esa persona que ejerce el rol de líder tiene que mostrar sobre las otras personas para que esas actividades se logren, eh, con un concepto también de costo-beneficio importante, porque eh, necesitamos ser óptimos en el uso de recursos, ser eficientes en el uso de los recursos, porque pues es parte de nuestra responsabilidad a todo nivel, no solamente de los líderes, sino de todas las personas que son parte de la organización, tienen la responsabilidad de optimizar el uso de recursos. No necesariamente disminuir el costo, sino hacer un buen uso del recurso que tengamos disponible para lograr esas actividades laborales. Como les decía, no son las únicas definiciones de liderazgo. Podemos encontrar miles de definiciones porque este fenómeno se viene estudiando desde la primera revolución industrial y ya vamos por la cuarta revolución industrial, que está por supuesto muy influenciada por las tecnologías de comunicación e información y la entrada fuerte además de las redes sociales y específicamente el Internet en todo este proceso, porque son muchas tecnologías de información y comunicación. Y pues ahora toda esta situación que se está viviendo está haciendo que nuevamente el liderazgo esté en la palestra y se esté estudiando cómo este fenómeno tiene que ser transformado para que las personas que asuman estos roles puedan ser efectivos en la responsabilidad o el compromiso que tienen en sus manos. Así que yo he definido personalmente el liderazgo como un proceso porque es dinámico y en mi criterio además es eminentemente humano más que técnico. Y ese proceso supone la relación o el vínculo entre una persona y otras personas que muchas veces las llamamos seguidores, otras veces, dependiendo del enfoque, lo llamamos colaboradores o simplemente miembros de un equipo. O no necesariamente los miembros de ese equipo de trabajo que el líder coordina, sino otras personas dentro de una organización pueden estar influenciadas por ese liderazgo. Esta primera persona, que es el líder, influye indudablemente en el comportamiento de las personas, de las demás personas, para llevarlas en una dirección específica. De eso no hay duda. Es el líder con ese conjunto de cualidades, de competencias, de herramientas, de formación también. Influye, impacta yo creo que de muchas maneras diferentes en la conducta, en la forma de pensar, de actuar, incluso de sentir de las personas que dirige y logra llevarlas en una dirección específica a través de medios que no son coercitivos. En otro momento, la coerción, digamos al inicio de todos estos procesos de revolución industrial, la coerción sí se utilizaba porque los líderes no eran propiamente líderes, sino jefes, y lo que estaban buscando era controlar masas para generar pues una cantidad de productos específica. En la medida en que las teorías, que también vamos a conversar un poquitico sobre ellas, han ido cambiando el enfoque de lo que es el liderazgo, porque se dan cuenta de que a partir del control, el poder y la coerción no se logran resultados en la gente, pues porque la dimensión humana empezó a ocupar otro lugar. Los medios no coercitivos, como trabajar la empatía, la inteligencia emocional, el bienestar, el compromiso, la lealtad, fueron logrando mejores resultados en la gente. Así que eh, eh, desde mi mirada, creo que el liderazgo es un proceso humano, principalmente humano, que puede después estar endulzado por técnicas, por herramientas que las hay y son muy efectivas, pero en principio ese líder tiene que saber quién es, hacia dónde va y cuál es su propósito. Incluso tiene que preguntarse quién es él como líder y hacia dónde aspira movilizar a estas personas. Esas preguntas tienen que tener una respuesta clara para que ese líder pueda mover a la gente.
Si esto lo llevamos al contexto de la salud ocupacional, es mucho más delicado porque tenemos que trabajar con cultura, con cambios de mentalidad, de paradigmas y con la conciencia de la gente, para que puedan ver las cosas de otra perspectiva, para que puedan entender que la salud ocupacional en general, antes llamada higiene y seguridad industrial, eh, está buscando el bienestar y el cuidado de la gente, está poniendo a la gente en primer lugar, pero las personas tienen que entenderlo y el líder tiene que buscar los mecanismos para transmitir ese mensaje de que la gente es lo más importante y no es tan sencillo de lograr. Pero por supuesto es quizás el elemento clave para lograr instalar una cultura de prevención, una cultura de cuidado, una cultura, en este momento ya se está trabajando con el bienestar y con una salud ocupacional positiva. Es decir, más que prevenir enfermedades es promover el bienestar. Y hacia allá van las nuevas investigaciones y los nuevos aportes de la psicología organizacional en ese sentido. Tradicionalmente, el liderazgo visto como un proceso tiene algunas etapas que las vamos a ver a modo general y que pueden tener algunas diferenciaciones dependiendo del enfoque que se esté utilizando. Hay enfoques también ya de larga data que pues incorporan otros conceptos como la moral de los equipos, como lo que hablamos de la lealtad, etcétera, y como indicadores también. Pero en líneas generales, si nosotros analizamos el proceso de liderazgo, el primer elemento que aparece es un líder que debe ser capaz de identificar las necesidades de su equipo de trabajo. No solamente necesidades de trabajo, sino necesidades personales también. Y para eso tiene que estar muy alineado con su equipo, tiene que conocer a su equipo, a cada uno de los miembros del equipo, desde los talentos de cada uno hasta los espacios de mejora de cada uno de ellos. Y a partir de allí van a poder establecer de manera conjunta metas que sean adecuadas para ellos como personas y para la organización también. Por eso se le ha dado mucha importancia en los últimos años, en los más recientes, a las habilidades comunicacionales y las conversacionales, porque el líder tiene que generar esos espacios de conversación con sus equipos y poder definir esas metas que hagan, que tengan significado para el equipo y tengan significado también y sentido para la organización. Cuando esos dos elementos coinciden y están alineados, los logros de los equipos superan cualquier resultado esperado. Una estrategia importante que puede usar el líder es relacionar las recompensas que define y va a otorgar con esas metas que se logran. Hoy en día las recompensas son no necesariamente materiales, de hecho las materiales son las que tienen menos peso en el compromiso y en los resultados superiores de las personas. Eso ya está demostrado. Entonces el líder tiene que buscar la manera de relacionar elementos de incentivo que tengan valor para el equipo. Y el mejor mecanismo para asociar eso con las metas que el equipo va a ir logrando. Y por supuesto, una vez que ofrece el incentivo y la recompensa, tiene que cumplir con eso. Una de las cosas que más debilita la productividad de los equipos es que los líderes ofrezcan recompensas que no van a entregar. Porque no podemos olvidarnos en estos procesos de liderazgo que hay un fenómeno transversal que es la confianza. Y cuando la confianza se rompe, es muy difícil que los miembros del equipo vuelvan a los niveles de desempeño que traían porque no creen en el líder. Porque tienen dudas sobre su liderazgo, sobre su palabra. Entonces es muy importante que la recompensa, el líder esté seguro de que la puede entregar y entregarla de manera oportuna. En ese camino, el líder tiene el compromiso de ofrecer apoyo, acompañamiento al empleado, al
al colaborador, al socio de aprendizaje para que logre esa meta. No se trata de asignar una meta y esperar el resultado final, porque ya no trabajamos así, trabajamos de manera cercana, empática, acompasada, alineada, todo el tiempo, líder, equipo, equipo y líder, para lograr esos objetivos. Y en la medida en que el líder sea más cercano, pues va a lograr un equipo más vinculado y por ende los niveles de motivación pueden ser muy elevados, pero luego que los tengamos hay que cuidarlos muy bien. Los empleados van a estar satisfechos, sin duda alguna, se van a sentir bien, se van a sentir realizados y va a haber en consecuencia un proceso de aceptación, una percepción de aceptación positiva de ese líder. Y ese es el escenario ideal para cualquier organización. Hablemos de salud ocupacional o hablemos de cualquier proceso dentro de la empresa, es el escenario ideal, que el líder logre un equipo motivado, satisfecho y que lo acepte, que tenga un concepto positivo de ese líder, es el mejor escenario para llegar a un desempeño eficiente y efectivo. Eficiente y efectivo, deben estar los dos elementos. Y por eso es que todavía hay que seguir estudiando mucho cómo es que ese líder, qué es lo que hace el líder o no hace para mantener esa motivación y esa lealtad, que es lo que a la final genera el desempeño que queremos. Y finalmente, aunque no es que el proceso se termine, esto es un proceso en permanente movimiento y continuo, los empleados y la organización van a alcanzar mejores resultados, tanto en el día a día, en lo cotidiano, como cuando se implantan procesos o cambios que pueden estar siendo diseñados por la organización para lograr entrar en nuevos mercados, más rentabilidad, generar o lanzar un nuevo producto, por ejemplo, o simplemente ante una estrategia de expansión, cuando tenemos equipos de alto desempeño porque están convencidos de que están en la mejor organización y que tienen el mejor líder, no va a haber ningún obstáculo para lograr esos objetivos. Y eso es lo que nosotros queremos. Suele suceder cuando queremos implantar culturas de salud ocupacional, por ejemplo, que nos encontramos con resistencia. Si nosotros logramos estos niveles de compromiso en la gente, aun cuando no estén muy convencidos de que estas culturas de prevención sean lo mejor, van a hacer lo que tengan que hacer solamente porque confían en su líder. Y quizás es después que entiendan los beneficios, pero lo están haciendo por una conducta de lealtad hacia el líder. Por eso es que el grado de influencia o de impacto del líder sobre el equipo tiene mucho que ver con la persona más que con la herramienta que se esté aplicando. Ahora pudiéramos preguntarnos para qué necesitamos líderes. Hay algunas literaturas que plantean esa incógnita, ¿no? ¿Por qué necesitamos líderes? ¿Para qué necesitamos líderes? Y desde la historia, desde que el ser humano aparece en la historia de la humanidad, está organizado en grupos. Y en esos grupos siempre ha habido una persona que es la que coordina los esfuerzos, la que define recursos, la que dirige al resto del grupo, la que comunica lo que el grupo puede o no puede hacer en el contexto en el que está. Así comenzó la sociedad, así comenzó el concepto de sociedad. Había alguien que proveía alimento, lo básico, para la subsistencia y una manada que seguía a esa persona. Y en muchos casos fueron mujeres, no fueron hombres, fueron mujeres. Y además, en esos grupos sociales, al principio de la humanidad, había mucha solidaridad y mucha conducta de colaboración. En la medida en que las sociedades se fueron industrializando, la figura del líder no desapareció, sino que se transformó. Y en este momento, en la historia de las empresas principalmente, que es el contexto que nos interesa, los líderes son esas personas, a veces por la posición que ocupan en la organización y otras veces simplemente porque tienen cualidades particulares,
están allí para enfrentar escenarios turbulentos, situaciones que jamás pudimos haber pensado que íbamos a enfrentar, situaciones que son inéditas. La competencia, por supuesto, porque toda empresa pues está de algún modo influenciada por la competencia. La rentabilidad. Los líderes son los que desarrollan esa visión de largo alcance para saber dónde están los escenarios más favorables para su empresa, dependiendo del tipo de negocio, por supuesto. Son los que manejan o los que dan las directrices al resto de los equipos para manejar escenarios de incertidumbre, como el que tenemos hoy particularmente. Son los que movilizan a los colaboradores en lo personal y en lo laboral a un estado de más bienestar o de más crecimiento, de más desarrollo o de más desafíos. Y también el liderazgo está en las organizaciones para descubrir y desarrollar nuevos liderazgos. Esa es una de las cosas que a veces no ven los líderes o no ven las organizaciones, pero los líderes que son más humanos y más auténticos son capaces de identificar, de descubrir esos talentos y construir de allí nuevos liderazgos, porque entendamos que el liderazgo hoy es itinerante. Nosotros no podemos pretender ser siempre los líderes. Un líder que se precie de ser efectivo es capaz de decir en qué momento ya tiene que entregar el rol y saber muy bien a quién se lo va a entregar. De manera que el liderazgo tiene muchos espacios de acción donde puede ser efectivo y contribuir al crecimiento de esas organizaciones. En ese mismo sentido, ¿cuáles son los desafíos que puede enfrentar este líder? Bueno, uno es apalancar a la organización y a la gente, apalancar, es decir, empujar siempre hacia arriba a esa organización. No solamente lo podemos ver en términos de rentabilidad, lo tenemos que ver en términos de cambio, de adaptación, de flexibilidad, de mejora, de expansión, de crecimiento, de alianzas, porque los líderes también identifican el momento adecuado para establecer alianzas y que llevarlas a cabo, llevarlas adelante. Tienen el desafío siempre de competir o de llevar a las organizaciones a un escenario donde no haya competencia, que es lo que hoy se llama océanos azules. No hay competencia porque he llevado a la organización a un punto de diferenciación tan importante que nadie compite conmigo. Y eso sería un escenario altamente favorable. Otro desafío permanente es el cambio. Las organizaciones están cambiando diariamente y los líderes tienen que ver esos cambios, atajar esos cambios y ver qué sacan de positivo de esos cambios, porque el cambio no va a ceder nunca, siempre va a estar. Y ahora más, porque son más rápidos, son más violentos, son eh, a veces difíciles de comprender en su magnitud y alcance, y pues hay que verlo rápido y actuar en consecuencia. Otro desafío es crear nuevos escenarios, crear nuevas oportunidades, crear nuevas líneas de negocio, nuevos productos, nuevos servicios, pero estar en ese proceso de aprendizaje continuo, de innovación también, porque creo que nunca va a haber un punto de final en cuanto al mundo de las empresas. Las empresas cambian en la medida que la gente cambia y que las sociedades cambian. Y en la medida que tengamos vida, hay que estar innovando. Siempre innovando, como personas y como empresas. Adaptarse cuando sea necesario adaptarse. Romper el status quo cuando sea necesario romper el status quo. Y empoderar. Empoderar a otras personas para que también aprendan a ser autónomas y a desarrollar por sus propios medios nuevas oportunidades de crecimiento. A veces surgen ideas muy buenas
de las personas que menos resaltan dentro de la organización. Y uno de los desafíos del líder también desde lo humano es identificar esos espacios, esas ideas, y por lo menos analizarlas y empujar eso a ver a dónde llega. Eso también es importante. No está de más mirar brevemente esta gráfica, esta ilustración, porque eso nos muestra cómo el pensamiento administrativo ha ido evolucionando y va a seguir evolucionando. Estas son las más estudiadas a nivel gerencial, porque bueno, nos han ido mostrando el avance, ¿no?, del pensamiento y el cambio en los paradigmas administrativos, que es cada vez más dramático en menos tiempo. De la teoría científica y la clásica, sabemos que adquirimos allí un conocimiento muy valioso sobre la especialización y la diferenciación del trabajo, que anteriormente no se hacía así. Y a partir del estudio de lo que hacían las personas en sus puestos de trabajo, recuerden que antes hablábamos de muchas fábricas de manufactura, el trabajo era manual estrictamente. Los estudiosos de este mundo, que siempre los han habido antes del Tom Mayo, Taylor y Fayol y todo ese grupo de científicos en el mundo de las organizaciones y del pensamiento administrativo, nos permitieron entender que era necesario separar las tareas de cada persona en toda la cadena productiva. Y ellos introdujeron conceptos como la departamentalización y la división del trabajo y la especialización. Entonces, cada personita tenía que dedicarse a su área de especialidad, lo que hacía bien. Y de esa manera podíamos contabilizar mucho mejor cuántas horas de trabajo la persona invertía en hacer lo que hacía, la pieza que hacía, y cuánto se le iba a pagar. Es decir, ordenamos la casa de alguna manera. Pero resultó que como esas personitas que generan los productos empezaron a cansarse, a agotarse, a sentirse mal, y además a sentirse mal pagadas porque cada vez se les exigía más horas de trabajo, pero el pago no iba en consecuencia. En ese momento empiezan a aparecer las figuras de los sindicatos y empiezan a aparecer otros teóricos, psicólogos, sociólogos, que empiezan a estudiar variables humanas, las variables grupales, es decir, cómo las personas interactuaban dentro de las organizaciones y cómo además se sentían, qué pasaba cuando se agotaban, qué pasaba cuando estaban estresadas, qué pasaba además cuando la persona estaba motivada. Y entonces, por supuesto, empezaron a hacer los estudios, las comparaciones y entendieron que en la medida en que la persona estaba mejor remunerada y más motivada, era más productiva. Entonces, por supuesto, el boom fue mejorar todo el esquema de incentivos y remuneración en ese momento. Pero eso también tuvo sus detractores y luego aparecieron otras variables en el entorno que era necesario considerar porque no estaba claro entonces qué hacían los jefes y qué hacían las otras personas y cuáles eran las estructuras jerárquicas. Empezaron a ver entonces también conflictos a ese nivel. Y aparece todo el enfoque estructuralista que lo que está planteando era necesario que las empresas tuvieran un organigrama y que se estableciera claramente cuáles eran las líneas de mando, las cadenas jerárquicas y quiénes estaban entonces en la parte superior, que es la estratégica, en la parte media, que es la táctica, y quiénes entonces iban a estar en la parte operativa. De ahí en adelante, el enfoque estuvo en el trabajo conductual, es decir, grupos y equipos, y se empezó a hacer la diferenciación entre esos dos conceptos. Y por supuesto, más adelante empezaron a aparecer otras variables en este proceso de entender cómo el ser humano interactuaba con la organización y entendieron que
las organizaciones son sistemas, operan exactamente igual que un sistema permeable. No son sistemas cerrados, son sistemas abiertos, que están influenciados tanto por variables externas a la organización como por variables internas. Y en esas internas entra clima, todo lo que tiene que ver con cultura, filosofía organizacional, interacciones grupales, comunicación. Hoy día sabemos que las emociones también entran allí, el papel de los líderes, por supuesto. Y aparece también la teoría contingencial, porque hablando del liderazgo, se pensaba que el estilo de liderazgo que tenía que prevalecer tenía más que ver con variables ambientales. Entonces, el líder tenía que ir identificando esas variables y de algún modo manejar un estilo de liderazgo en función de la situación que le tocara enfrentar. Y a lo largo de todos estos cambios en el pensamiento administrativo surgieron algunos estilos de liderazgo. Pero esos estilos estaban muy enfocados en la burocracia, en el poder, en el control, porque era parte de la historia, era prácticamente una herencia de cómo se dieron todos los procesos en las organizaciones. Pero al final, después de esta teoría de contingencia, aparecen muchísimos estilos de liderazgo y uno de los que toma más fuerza es el liderazgo transformacional, porque se descubre que es un liderazgo que permitía que el líder pues se adaptara a diferentes situaciones y en función de eso iba dirigiendo a los equipos hacia el logro de los objetivos que quería. Sin embargo, hoy día ya tenemos nuevos estilos de liderazgo que están emergiendo gracias a las situaciones que estamos viviendo y de algún modo esto ya está desfasado. Nosotros estamos ya trabajando con estilos de liderazgo mucho más humanos, eh, más allá de un liderazgo visionario, pasamos por un liderazgo ético, pasamos por muchas cosas y estamos trabajando hoy día con liderazgos más humanos, más cercanos a comprender la realidad del otro para poder ser un líder efectivo. En esos estilos de liderazgo que pudiéramos ver rápidamente, apareció el autoritario, por supuesto, donde el proceso de decisión estaba en manos del líder, los objetivos también, no había participación de ningún tipo y el grupo obviamente no iba a crecer porque todo estaba concentrado en seguir las órdenes del líder. Surgió un liderazgo paternalista también, donde la decisión igualmente estaba en manos del líder, los objetivos también, la participación era limitada, se criticó mucho porque las personas sentían que se pedía la participación, pero a la final se hacía lo que el líder indicaba. Y se empezó a ver que los miembros de los equipos lo que hacían era competir, un poco para satisfacer la expectativa de ese líder paternal, que es otra forma de control. Ese líder permisivo, laissez-faire, que también apareció en esa evolución del pensamiento administrativo, no había claridad en quién decidía las cosas, no había objetivos claros. Eso genera enseguida procesos anárquicos porque nadie sabe hacia dónde va y todo el mundo quiere decir qué se va a hacer. Y había caos y desorden en los grupos. Y surgió un liderazgo también democrático donde las decisiones se tomaron por consenso, los objetivos también se acordaban entre todos. Había un poco más de eficacia en la participación de los equipos y mayor compromiso. Otro elemento que es necesario mencionarles, no discutirlo a profundidad, porque realmente ya hay una postura más clara con respecto a esto, pero siempre aparecía la disyuntiva sobre si el líder nace o se hace, o si es la conjunción de unas capacidades o unas predisposiciones particulares y la experiencia y la formación. Lo que ha mostrado la investigación al respecto es que partiendo del ambiente y de la cultura específica donde ese líder se ha movido y de, por supuesto, sus paradigmas mentales, su forma de ver el mundo, el líder puede desarrollar competencias para ocupar ese rol en diferentes ambientes. No hay una capacidad innata específica que determine que la persona va a ser líder, pero sí hay un ambiente que puede ser nutritivo para que ciertas
características de personalidad apalanquen un rol efectivo de liderazgo. Y eso está fuertemente influenciado por las experiencias de esos líderes, por los aprendizajes adquiridos y por la formación que ese líder decida completar. Muchas de las deficiencias de los líderes al frente de las organizaciones es que no hay formación completa y no necesariamente técnica, sino formación en el ámbito humano para entender cómo es que yo practico el liderazgo. Y en la medida en que yo tengo más conciencia de eso, puedo mejorar mis prácticas de liderazgo. Independientemente de que esté certificado como líder, eso no me hace necesariamente mejor líder. Así que es una conjunción de cosas o de variables sociales, culturales, personales, familiares, que determinan posiblemente un buen liderazgo, dependiendo del nivel de conocimiento que la persona tenga sobre sí misma y cómo potencie sus características personales. ¿Cuáles serían esas competencias ideales de un líder? Bueno, necesitamos que sea capaz de influir en los demás. Yo no puedo influir en otros si no me conozco a mí mismo y no sé cómo influir. Que tengo que decirle al equipo, cómo tengo que mostrarme frente al equipo para movilizarlo. No puedo ni siquiera ser capaz de identificar su emocionalidad o su disposición emocional, entonces difícilmente voy a influir. La habilidad para conducir al equipo, es decir, mostrar un escenario donde quiero llegar y convencerlos de movernos hacia allá. Posee visión de futuro, eso es obligante, porque el líder tiene que mantener en la mente la fotografía de hacia dónde quiere llevar a ese equipo siempre. Y no solamente una foto, hoy día tienes que manejar varias fotos, es decir, no llego aquí, cuál es el posible escenario B donde también puedo llegar y qué ventajas me va a traer. Persigue siempre favorecer a la organización y favorecer a cada miembro del equipo. Y esto no se aprende en cursos de liderazgo, esto tiene que ver con la orientación al servicio como persona que tengamos. La lucha con auténtica pasión por los objetivos es otra de las cualidades claves de todo líder en este momento, sobre todo en este momento. Ciertamente este liderazgo transformacional puede ser capaz de dirigir con éxito a las organizaciones a través de todas estas situaciones de caos del siglo XXI. Y por supuesto, estos liderazgos transformacionales fueron los que más cosas lograron en términos de salud ocupacional y de procesos de cambio en general, porque lograron conectar con los equipos, vincular esos equipos, transformar a las personas y mostrarles pues que era necesario dirigirse hacia esas nuevas culturas, esas nuevas miradas de la organización. El movilizar a las empresas hacia una cultura de salud laboral o ocupacional ha sido un desafío muy fuerte para las organizaciones en general, yo creo que ni siquiera en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Porque implica herramientas muy particulares o competencias muy particulares para transformar la forma de ver el mundo en las personas. Y eso no es fácil de lograr, eso lleva un tiempo y requiere que nosotros tengamos clara conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Pero se puede lograr y se ha ido logrando y seguimos en ese camino. Por eso les comentaba que la psicología organizacional positiva ya está trabajando con nuevos enfoques de salud ocupacional positiva, donde las empresas, más que enfocarse en el número de accidentes que se han evitado o en bajar esa accidentalidad o la enfermedad ocupacional, se están enfocando en que la gente aprenda a cuidar su propia salud y a promover el bienestar. Y eso es una mirada completamente diferente, que es mucho más efectiva porque estamos enseñando a la gente
a ser responsable de su propia vida y de su propia salud. Por lo tanto, eso lo van a hacer dentro de la organización y fuera de la organización también. Y eso es lo que queremos. Este liderazgo transformacional, que tuvo mucha fuerza hasta hace poco tiempo, tiene 4 dimensiones, que es influir. Fíjense que ahí está el magnetismo, la persuasión, la confianza, el apego personal, es decir, la cercanía con la gente, una motivación que inspira, que hay que compartirla, hay que contagiar a las otras personas de ella. Muy importante crear un significado que sea común a todos y un deseo de logro personal. La consideración individual, estas personas acompañan a los miembros del equipo, entrenan, delegan, retroalimentan y dan espacios además de apertura con las otras personas. En cualquier contexto de trabajo personal, eso es lo que la gente aspira a recibir de otros. Acompañamiento, comprensión, aceptación, apertura, posibilidad de equivocarme y de crecer y de lograr cosas. Y la estimulación individual, porque, bueno, promovemos esa visión innovadora, de cambio, de mayores desafíos, de más responsabilidad y de mucha colaboración y cooperación entre todos. Esos son elementos clave que si lo vemos en detenimiento, son características propias del ser humano social, no de herramientas técnicas para ser líder o para ser mejor trabajador, sino de personas sirviendo a personas. Como les dije antes, la historia de todo el pensamiento administrativo le dio mucha fuerza al jefe. Era necesario que surgiera la figura del jefe, que se manejó mucho con conceptos de poder y autoridad, que hoy día han perdido ya fuerza. El líder trabaja más con el ser y trabaja con la autoridad solamente cuando es necesario valerse de la autoridad para impulsar algún proceso de cambio, pero no está blindado por posturas de poder ni de autoridad absoluta. Es decir, hoy, en este momento, el líder puede compartir la autoridad y puede valerse del poder cuando sabe que necesita de él para lograr algo en particular, que sea para bien de la organización o bien del equipo. Luego de eso vuelve a ser la persona genuina y auténtica que es para acompañar al equipo en el logro de objetivos. Y en lo emocional, que a veces pareciera que no tiene nada que ver con el liderazgo y no le gusta mucho a la gente conversar de esto, pero hay que hablarlo porque somos además, lo dijo Maturana claramente, no solamente somos seres sociales y racionales, somos seres emocionales. Y como seres emocionales tenemos que saber en qué emoción nos movemos cuando somos líderes. Goleman hizo aportes sumamente importantes, aunque hoy hay otros modelos también que explican lo que es la inteligencia y la gestión de las emociones, pero Goleman fue uno de los precursores y todavía hoy se mantiene esa teoría de la inteligencia emocional, que no es otra cosa que estar yo consciente plenamente de lo que siento, comprender de dónde viene esa emoción, controlarla y modificar esa emoción, tanto en mí como en otras personas. Y nosotros como seres humanos tenemos ese poder, pero es necesario que aprendamos a desarrollarlo. Es una habilidad para dirigir, equilibrar las emociones, necesaria para mostrar desempeños sobresalientes en el trabajo, independientemente de la posición que ocupemos en la organización. Si una persona está metida en su rabia porque el líder le está exigiendo el uso de los equipos de seguridad, el líder tiene que buscar la manera de equilibrar esa emocionalidad, la propia y la del otro, y reencuadrar con el otro para que la persona entienda que eso es algo favorable y positivo para su salud. Y sacarlo de esa emoción, llevarlo a una emoción más positiva. No es sencillo, pero tenemos la capacidad de aprender a hacer esto. Y es un elemento
fundamental de cualquier proceso de liderazgo, sobre todo cuando queremos implantar nuevos comportamientos más positivos y más efectivos en la gente. Hay que identificar el componente emocional y trabajar con eso. Una herramienta clave del líder. Goleman planteó 5 que son fundamentales y empiezan todas con la autoconciencia. No puedo hacer nada con otras personas afuera si no lo he hecho conmigo primero. Así que todo comienza, el modelo de Goleman comienza con la autoconciencia. La motivación, saber qué me mueve a mí, porque los motivos están asociados a emociones particulares, para luego identificar los motivos o las motivaciones del otro. Es necesario desarrollar la autorregulación. Y eso es bien importante porque hasta ahora hemos creído que las emociones pues nos arropan, nos controlan y bueno, son como ese torbellino y cuando pasaron, pasaron y bueno, la gente tiene que entender que yo estaba molesto, que yo estaba eufórico, que yo estaba alterado. No. Nosotros, como bien lo dijo Goleman en su momento, hace ya 20 años, o más de 20 años, nosotros podemos regular esa emoción, empatizar con nosotros y con el otro, por eso está la empatía allí. Es decir, acompañar, alinearme con el otro. Hacerlo primero conmigo y luego con el otro. Y desarrollar esas habilidades sociales. Es decir, cómo me acerco y cómo movilizo la emocionalidad del otro para que en conjunto logremos las cosas que se logran. Esto no es un modelo propio de liderazgo, eso aplica para todos los contextos de vida, pero por supuesto en el líder pasa a ser una habilidad transversal. Prácticamente en el día a día hay que utilizarlo. Más cuando en estos contextos de querer implantar nuevas culturas en las organizaciones, pues vamos a conseguir resistencias y tenemos que buscar en qué emoción están esas personas que están paralizadas porque no quieren dar el paso y acompañarlas desde la empatía y desde la propia autorregulación de nosotros para llevarlas a un estado de mejor disposición. Suena mucho para el líder, pero es parte de la responsabilidad que el líder tiene. Bien, entonces, muy importante que entendamos que hoy estamos frente a nuevos modelos de liderazgo. Ya el liderazgo visionario, el liderazgo transformacional, el liderazgo participativo, el liderazgo democrático han ido transformándose en la medida que las organizaciones y el mundo se ha transformado. Y también un fenómeno importante en el conglomerado empresarial que ha sido los hechos de corrupción y de los ilícitos y en la banca también los ilícitos bancarios, las estafas que han sido repetitivas desde 1990 en adelante, han impulsado nuevas acciones desde lo empresarial que tienen que ver con la ética. Y eso ha ido generando nuevas formas de hacer el liderazgo. La psicología positiva ha ido aportando modelos más frescos, más auténticos sobre lo que es el liderazgo, y ellos le dieron ese nombre, el liderazgo que ellos plantean desde su enfoque, el liderazgo positivo, y han ido generando también algunos elementos para medir ese liderazgo. Walumba en su momento, en 2008, generó el cuestionario para medir el liderazgo auténtico, porque empezaron a identificar algunos comportamientos de estas personas que eran líderes diferentes, transparentes, genuinos, que podían tener conciencia de sí mismos, de sus valores, de cuál era su propósito de vida. Y obviamente esto generaba mejores
resultados en las organizaciones. La gente se sentía muy comprometida, a gusto, en bienestar, la lealtad subió, los esfuerzos extra, como se llaman en las organizaciones, el esfuerzo extra porque la gente hacía más de lo que se esperaba de ellos solo por el hecho de estar vinculados psicológica y emocionalmente con su líder. Entonces empezamos a hablar de un liderazgo auténtico. George también, que es un alto ejecutivo americano, investigador, también planteó un modelo de liderazgo auténtico. Los elementos son parecidos. Fíjense que las definiciones se tocan entre ellas. George habla de personas que son apasionadas por sus metas y que además practican los valores en los que creen. Y eso surgió de todo este proceso de empezar a generar en las empresas los comités de ética, un código de ética que de alguna manera regula el comportamiento de la gente, no por la gente, sino por los líderes que le mostraban una cosa a los colaboradores, pero estaban haciendo otras. Muchas veces las empresas quedaron en la quiebra porque habían balances presentados que eran falsos, inflados, para lograr ciertas ventajas que al final del día pues lo que generaron fue pérdidas y en muchos casos la caída de grandes corporaciones. George también identifica este líder auténtico como una persona que conduce los equipos desde el corazón, sin dejar de lado la razón, por supuesto, establecen metas, son disciplinados y eso es un elemento que hay que desarrollar en nuestros líderes. Y en el contexto de la salud ocupacional es muy importante porque instalar estas culturas requiere de mucha constancia, de mucha disciplina, porque son muchas normas que hay que cumplir para que la organización realmente asuma que hay salud ocupacional, que es una organización que cuida a su plantilla y que busca el bienestar de la plantilla. Pero por supuesto es muy regulado. Entonces la única manera de que esto se logre es que inspiremos disciplina y la disciplina se inspira con el modelo, con el modelaje. No hay otra forma. Abolio en el 2005, Gartner, que es este mismo de las inteligencias múltiples, eh, identifica un liderazgo ejercido por personas que actúan de forma transparente, se conducen en base a lo que ellos creen de la vida y de las personas. Y son la misma persona en los diferentes contextos de la vida. Y la gente lo ve. Hoy en día que nuestras redes sociales prácticamente nos desnudan ante el mundo, más todavía tenemos la obligación de ser una persona genuina y transparente porque estamos siempre a la vista de todos, cosa que antes no ocurría. Como antes no ocurría, muchos líderes hicieron cosas ocultas que estaban mal desde la ética y la moral y que generaron consecuencias importantes en la gente. Walumba y Abolio, también estudiosos de la psicología positiva, generaron un patrón de conducta que promueve capacidades psicológicas positivas. Entiendas emociones positivas, felicidad, bienestar, satisfacción, disposición a fluir en el trabajo, compromiso, engagement, todas esas variables que se estudian en la psicología positiva. Y ese es el clima positivo que generan estas personas en las organizaciones y por supuesto hay una conciencia de sí muy elevada, una moral internalizada. Son personas en las que la gente confía porque saben que no van a ser defraudados. Las decisiones se toman a partir de suficiente información, no de manera visceral o arbitraria. Y hay transparencia en la relación con los seguidores. Es otra mirada completamente nueva de los liderazgos y es la que en este momento se está buscando desarrollar en los líderes para lograr resultados diferentes. El modelo de Walumba, que es uno de los que ahorita están en el tapete, no es el único, habla de 4 elementos que les mencioné: la perspectiva moral, es fundamental que la persona actúe en base a sus principios y valores siempre. La autoconciencia, que es el primer elemento donde la persona puede reflexionar sobre su propia conducta. El procesamiento equilibrado de la información es buscar toda la información necesaria, inclusive de los propios colaboradores,
y tomar una decisión sumamente equilibrada a favor de todos, y la transparencia en las relaciones, que es un elemento clave. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea el ambiente de hoy? Nos plantea desafíos sumamente diferentes. Ya ubicándonos en el 2020, hacia acá específicamente, todas las organizaciones han sufrido el impacto de la pandemia, que se suma al impacto de el bombardeo de información al que estamos expuestos también, y de todos estos procesos de los que hemos venido hablando, sobre todo el problema ético. Hoy día estamos parados ante un escenario de completa incertidumbre, complejidad, ambigüedad en el entorno, porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ya no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y además, todo cambia de manera volátil, rápida, abrupta. Nos atropellan los cambios diariamente, y eso es una de las cosas que el líder tiene que asumir como parte de la normalidad, porque esto va a seguir siendo así por muchos años más. Las noticias falsas son otro de los elementos que el líder hoy tiene que enfrentar como parte de lo cotidiano también, porque el rol del líder tiene que ver con, en este aspecto en particular, tiene que ver con su capacidad para discriminar la información que realmente es de valor para el equipo y para la organización y para él mismo, y lo que no, y generar los canales de comunicación que permitan a la organización recibir la información seria, de fuentes fiables, y depurar, o sea, limpiar un poco a la organización de información que no le es útil, pero que sí genera emociones y comportamientos negativos en la gente y que aumenta la incertidumbre. Pero una de las formas de manejar la incertidumbre es la gestión de la información que recibe la gente. Porque cuando recibimos en la mañana una información que no está confirmada, pero es negativa, la emocionalidad de los equipos automáticamente cambia. Entonces el líder tiene doble desafío allí, porque la gente no se conecta con los resultados que quiere, sino que se conecta con el malestar de esa noticia. Y eso hay que manejarlo permanentemente. El trabajo remoto, al parecer, va a ser la nueva forma de trabajar en muchas partes del mundo, o al menos la combinación de la jornada mixta, trabajo remoto y trabajo en oficina. De hecho, hay empresas que ya están haciendo cambios en su estructura física por esto, adaptándose a las nuevas formas de trabajar, y por supuesto adaptando también sus políticas remunerativas. Por eso, y aquí hay un elemento interesante en cuanto a salud ocupacional, porque también hay que regular cómo vamos a cuidar la salud ocupacional de la persona que trabaja en casa o que trabaja en una oficina lejos de mí, que soy el líder, no la veo, pero tengo que cuidar el espacio donde trabaja, el ambiente donde trabaja, todos los aspectos ergonómicos, todos los aspectos de salud general y la salud psicológica del trabajo que realiza. Y ahora lo tengo que hacer a distancia también. Entonces son desafíos muy interesantes, pero complejos también para el líder, que no estaba preparado para nada de esto. Así que los conceptos de salud ocupacional probablemente también cambien. Las formas de pagar, la legislación probablemente también cambie en los países que tienen leyes y normativas para regular este tipo de situaciones, porque no va a ser lo mismo, me imagino, un accidente en casa cuando estoy trabajando que un accidente en la planta cuando estoy trabajando. ¿Y cómo se va a manejar toda esta situación? La empatía aparece allí como uno de los desafíos que requiere reconfigurar el liderazgo, porque no estábamos entrenados para ser tan empáticos con la gente. Ahora tenemos que ser empáticos, y tenemos que ser empáticos a través de la pantalla de un computador o de un dispositivo. ¿Cómo me acerco al equipo cuando mi equipo es remoto? O cómo me acerco al equipo cuando tengo parte del equipo conmigo y parte del equipo remoto, y que el remoto no sienta que hay diferencias o preferencias con el equipo que tengo en oficina, porque estoy cerca. ¿Cómo vamos a regular toda esa situación? ¿Y cómo vamos a estar cuidando la salud mental de la gente?
que es una de las cosas, de las exigencias que está enfrentando el líder en este momento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay que prepararse para eso, hay que volver otra vez al libro y estudiar y prepararse. Y a la autorreflexión también. Y el futuro, porque esto nos está obligando a tratar de dibujar el futuro cercano que viene, cómo va a ser a partir de lo que nos está dejando esta nueva realidad que estamos viviendo. El líder tiene que hacerlo, porque tiene que manejar todos los escenarios probables, no posibles, probables, para conducir al equipo a lo que debería ser el escenario ideal de la organización. El planteamiento es, en este sentido, que ya no va a haber un solo estilo de liderazgo, sino que nos vamos a mover entre diferentes estilos, es decir, estamos mezclando el contingencial, el autocrático, el transformacional, el participativo, y vamos hacia nuevos estilos de liderazgo que nos ayuden a tener una visión mucho más global, una implicación más real con la gente, generar confianza con los equipos de trabajo, con las organizaciones y con las personas que son nuestros clientes, que a veces los olvidamos y son parte de la dinámica, y más apertura en general, hacia adentro y hacia afuera de la organización. Eso es el entorno VICA, eso es lo que el entorno VICA o este entorno de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad nos está dejando. El compromiso de entender que vamos a tener que ser líderes itinerantes, movernos en función de lo que nos toque enfrentar. Un liderazgo ágil que responda rápidamente, que tenga respuestas efectivas y de forma rápida, un liderazgo disruptivo que mueva cambios, que no se sienta a esperar, que rompa con lo cotidiano, con la normalidad, con el status quo, con el equilibrio, que ponga la organización de cabeza para ver el mundo diferente y a partir de ahí tomar nuevas estrategias, un liderazgo transcultural, porque ahora trabajamos con gente en todas partes del mundo. ¿Cómo vamos a manejar la salud de la gente que está en otro uso horario, que está en otras condiciones o que está en el frío extremo mientras nosotros estamos en el calor? Hay que pensarlo y generar las estrategias para eso. Un liderazgo liberal que permita a la gente hacer cosas y probar y ensayar, y un liderazgo situacional que nos permite movernos en función de la contingencia que amanezca. Porque hoy, todos los días estamos enfrentando situaciones, desde situaciones, desastres naturales, situaciones políticas increíbles, inimaginables, situaciones religiosas, morales, económicas, sociales, gerenciales, empresariales, impensables. Entonces, el desafío es mayor ahora en todos los sentidos para el líder, porque tiene que prepararse y no sabe para qué se está preparando. Ahí es donde estamos parados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a fortalecer ahora? La práctica de la gratitud. Puede sonar no relacionado con el liderazgo, pero hay que practicar la gratitud por lo que tenemos, porque realmente lo que tenemos hoy es con lo que contamos, mañana no sabemos. Y eso hace que la gente esté más afirmativa, más enfocada, más centrada en el hoy, no en el ayer que genera ansiedad, ni en el futuro que genera incertidumbre, sino en el hoy. Practicar el autoconocimiento todos los días, como persona y como equipo, gestionar el bienestar propio y colectivo, mantener claro el propósito y el foco en el objetivo. Y todos estos elementos, cuando se convierten en un hábito, nos permiten mantener claro el foco. Entonces, puede cambiar el escenario, pero mi foco está claro hacia dónde yo voy, cuál es el objetivo. Y por supuesto, en ese camino, permitirnos construir, crecer, aprender, caernos y levantarnos las veces que sea necesario. Porque no va a haber otra manera de vivir. Hoy día los principios de la cultura oriental están más vigentes que nunca. Tenemos solamente el presente y lo que hayamos aprendido hasta este momento. Mañana no sabemos con qué realidad vamos a amanecer. Entonces ahora el trabajo es
imaginar escenarios posibles desde la reflexión, desde el cuidar el bienestar, desde el crecer y el aprender, desaprender y volver a aprender, con el ojo puesto en el objetivo final. Y si hay que cambiar el objetivo en algún momento, también se cambiará. Entonces, bueno, concluyo con esta frase que resume lo que hemos hablado. El líder es un constructor de sueños y en ese proceso de hacerlo realidad transforma y es transformado. Eduardo Martí es un consultor venezolano muy bueno también, que nos deja esta frase que creo que es una gran verdad. Y con eso termino y espero que sea de mucha utilidad toda la información que hemos compartido el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.